Hola, buen día. En este video vamos a ver lo que es el tema de autofagia. Es muy importante para entender las personas que probablemente quieran hacer un ayuno intermitente. Yoshinori Ozumi ganó el del 2016 el premio Nobel pues precisamente por las investigaciones de la autofagia. Él se dio cuenta que en ese proceso provee a nuestro cuerpo de combustibles para generar energías y le da bloques de construcción básicos necesarios para la renovación celular. ¿Ok? Entonces, he ahí la importancia de entender lo que son los bloques de construcción básicos necesarios para la renovación celular. Es decir, básicamente la autofagia es pues comerse a sí mismo. Ese término a lo mejor a muchos pues les hace un poco raro, ¿verdad? O impactante el comerse a uno mismo en ciertos procedimientos y en ciertos padecimientos o enfermedades, pues sí se puede aplicar, ¿ok? Entonces, pues gracias a las investigaciones de ese científico llamado Yoshinori Ozumi, científico japonés, se sabe mucho de lo que es la autofagia. De hecho, se aplica en muchos procesos para combatir o mejorar el cáncer. ¿Ok? Bueno, pues vamos en sí a definir qué es la autofagia. Bueno, la autofagia es un mecanismo conservador de supervivencia. Generalmente las células cuando les llega poco nutriente o en nuestro cuerpo no estamos alimentándonos conforme a las horas que son, podría entrar en autofagia. La autofagia generalmente podría estar a partir de las horas 18, o sea, es decir, que hayamos pasado 18 horas sin consumir ningún alimento, entra la autofagia. ¿Por qué? Porque el primer combustible que tenemos en nuestro cuerpo, pues sabemos que son los carbohidratos buenos, las proteínas, las grasas, etc. Ese sería el primer combustible bueno. El segundo combustible sería el glucógeno. El glucógeno se almacena en nuestro hígado precisamente cuando nosotros no ingerimos algún alimento o tenemos un prolongado ayuno. ¿Qué es lo que hace? Entra el glucógeno, pero el glucógeno tiene pues una caducidad, un tiempo, ¿verdad? Normalmente a lo mucho, dependiendo del cuerpo, dependiendo del hígado, dependiendo del sujeto, puede durar el glucógeno de 12 a 18 horas, no más de 18 horas. Entonces, si el individuo deja de comer después de 18 horas, ¿qué es lo que pasa? Pues entra la autofagia en nuestro cuerpo. Es decir, nuestras mismas células se empiezan a dar cuenta que no llega ningún alimento a nuestro cuerpo, que ya se acabó el glucógeno de nuestro hígado, y pues precisamente hacen este procedimiento que se llama, pues es como un canibalismo entre ellas mismas. Empiezan a comer entre ellas mismas los pocos nutrientes o proteínas que tenga la misma célula. Ella solita se va a comer, ¿sí? Se autocome, se puede decir, es un canibalismo, ¿no? Entonces aquí nos dice que la célula desnutrida sobrevive canibalizándose a sí misma y reciclando el contenido digerido. Entonces recicla también ese contenido, no lo va reciclando hasta que pues ya no hay ningún nutriente, ¿no? La autofagia interviene en diversos estados fisiológicos y patológicos, ¿ok? Permite a las células adaptarse a los cambios que se producen en las demandas energéticas y nutricionales. La acumulación de proteínas y organelos o orgánulos dañados. Entonces también, precisamente, lo que hace la autofagia pues es buena en ciertos casos para poder empezar a
a tener distintas energías alternativas, ¿no? Para poder sobrevivir. Ojo, la autofagia no se recomienda hacerla si no están preparadas las personas. Si no tienen una preparación, pues sí va a estar complicado que lleguen a esta etapa. Sí se necesita una previa preparación. Cualquiera debería de estar haciendo esto. Esto solamente se explica este tema como mera información, más no se fomenta el uso de esta alternativa. ¿Ok? Continuando con la autofagia, nos dice que es comerse a sí mismo. Las células practican ¿qué? Pues el canibalismo. ¿Ok? Entonces sí es importante entender esta parte, que en cierta manera las células practican el canibalismo. Es un proceso en el cual las células ingieren su propio contenido. Ya se había explicado que los pocos nutrientes que llegaran a tener las células, pues ellas mismas empiezan a consumirlo y a reciclarlo. Digestión de material de origen endógeno. O sea, ¿qué quiere decir endógeno? Pues interior. ¿Ok? Esto se lleva en el interior de las células. Es un proceso catabólico. ¿Qué quiere decir catabólico? De destrucción. ¿Ok? Se destruyen los pocos o muchos nutrientes que podría tener la célula, pues para poderse reciclar y consumir esos nutrientes. Comporta liberación de material citoplásmico para su degeneración. Aquí hay una imagen general de cómo se hace la autofagia, ¿sí? Empezamos con los organulos citoplásmicos. Aquí están. Precisamente están en el citoplasma, que se puede decir que es como pues los nutrientes, lo poco o mucho que haya en la célula, generalmente están en el citoplasma, o los mismos otros órganos se empieza a comer la célula. ¿Qué es lo que pasa? Por medio de distintos complejos de iniciación y de nuclealización, que básicamente son como pues enzimas de autofagia, hacen que precisamente estos organelos del citoplasma sean como secuestrados. ¿Cómo van a ser secuestrados? ¿Sí? Aquí se dan cuenta, aquí va solito el organelo, y por medio de estos dos complejos se empieza el secuestro del órgano citoplasmático, ¿no? Es decir, se empieza a formar aquí una membrana, ¿sí? Entonces, esta es la parte de iniciación del secuestro. Posteriormente, con otro tipo de enzimas, ¿verdad? Y otro tipo de bioquímicos, se empieza la elongación. ¿Qué es la elongación? Pues se empieza a recubrir todo el organelo citoplasmático, ¿sí? Ya se empieza a rodear todo. Se alarga todo la membrana esta que estamos aquí escribiendo, ¿ok? Posteriormente llega la maduración del autofagisoma. Aquí está, ya está maduro, es decir, ya está madura toda la membrana, ¿ok? Y ya está lista precisamente para pasar del citoplasma ¿a dónde? A los lisosomas, de la célula. Los lisosomas básicamente es algo muy similar al estómago de la célula. Entonces entra, se une, se fusiona con el lisosoma, ¿ok? Por medio de proteólisis. Y una vez que ya están unidas, precisamente, pues ya se empieza a hacer su degradación de la célula, ¿ok? Y básicamente es el reciclado metabólico. Estas son las referencias del tema de autofagia. Y pues ya saben, si quieren alguna consulta, mándenos mensaje a estos WhatsApp. Gracias por ver el video. Hasta el próximo.